Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Un suscriptor me hace una consulta sobre este límite en particular. Quiere averiguar su valor y también saber si es posible o no emplear en los exámenes de la UNED, esta es una pregunta de un examen de la UNED, de funciones de una variable, una asignatura de primer año del grado de matemáticas. Como digo, si en los exámenes de la UNED es posible emplear lo que es la regla del hospital. La respuesta es sí. Por supuesto, siempre que se cumplan las condiciones para emplear la regla del hospital, se puede emplear, ya que es un recurso teórico que se estudia en esos niveles. Ahora bien, si hubiera otro método más sencillo, yo siempre preferiría otro método, ¿de acuerdo? Pero no hay que descartarlo, es un recurso más. En este caso concreto, vamos a ver, voy a recordar lo que normalmente se entiende por la regla del hospital, ya que hay variantes, ¿vale? Bien, consideremos dos funciones f y g reales definidas en un intervalo abierto, que aquí llamo I mayúscula, obviamente no vacío. Además, tienen que ser diferenciables en ese intervalo abierto, no vacío, ¿vale? Y cumplir que la derivada de x, de g, la derivada de g respecto de x, por supuesto, respecto de la variable, es diferente de 0 para todo x, quizás a excepción de un determinado punto A que se encuentre en el interior, por supuesto, al ser un intervalo abierto, todos sus puntos son interiores, que se encuentre en el intervalo I, ¿vale? Es decir, en resumen, un intervalo, un punto de ese intervalo. Tenemos dos funciones, f y g, que son diferenciables en todo el intervalo, y una de ellas, g, la derivada no se anula en ningún punto del intervalo, quizás a excepción de este en concreto A, ¿vale? Que generalmente es el punto sobre el que vamos a hacer el límite. Muy bien, pues si con todas estas condiciones, el límite cuando x tiende a del cociente de derivadas de f y de g existiera, entonces también existiría el límite cuando x tiende a del cociente de las funciones y serían iguales. ¿De acuerdo? Bien. Visto eso, voy a proceder a hacer este límite y voy a emplear todos los recursos a mi disposición, es decir, sustituciones asintóticas y la regla del hospital al final. Comienzo. Me doy cuenta que e elevado a x menos 1 pues es asintóticamente equivalente a x cuando x tiende a 0, y en concreto también cuando x tiende a 0 por la derecha. Por lo tanto, si hiciera el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x menos 1 partido x, eso me daría 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este límite ya sé que me va a dar esta parte de aquí 1. Y ahora el exponente, 1 partido x, cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 partido x tiende a más infinito. Entonces me queda 1 elevado a más infinito. Eso es una indeterminación clásica, que se resuelve generalmente usando el número e. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a poner el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado al logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 partido x elevado a 1 partido x. ¿De acuerdo? Es decir, he aplicado la función exponencial y la función logarítmica una tras otra, y como son inversas, en realidad no he hecho nada, y realmente el resultado que me interesa es este. Por supuesto, considero los valores aquí de tal manera que sean siempre números positivos, pero eso es así, sobre todo porque estoy haciendo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y se supone que todos estos valores son, también podría escribirlo así, límite cuando x tiende a 0 siendo x mayor que 0. Todos los valores de x son positivos y por tanto, mayores que 0, por tanto este cociente es positivo partido positivo, positivo, elevado a un número positivo, positivo, y es el logaritmo neperiano de un número positivo. Ningún problema a la hora de plantearlo. Bien, pues esto sería el límite cuando x tiende a 0 a la derecha, regreso a la notación usual, de
e elevado a 1 partido x por el logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 partido x, ¿vale? Simplemente he aplicado una de las propiedades que conocemos de los logaritmos. El logaritmo neperiano de una potencia es el exponente por el logaritmo neperiano de la base. Y ahora empleo de nuevo una equivalencia asintótica. Sé que el logaritmo neperiano de u es asintóticamente u menos 1 cuando u tiende a 1. Es decir, el límite cuando u tiende a 1, el logaritmo neperiano de u partido u menos 1 es igual a 1. Vale, todo esto lo he podido aplicar sin mayor dificultad debido a que todas las expresiones que aparecen aquí, al fin y al cabo, son productos o cocientes, ¿vale? Eso es importante para las sustituciones asintóticas, como ya he dicho muchas veces en otros vídeos. Bien, como esta expresión, u, e elevado a x menos 1 partido x tiende a 1 cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿lo veis? Pues, fijaos, aquí puedo poner el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido, de e elevado a 1 partido x por e elevado a x menos 1 partido x menos 1, ya que estoy haciendo el logaritmo neperiano de u, siendo ese u un valor que tiende a 1 cuando x tiende a 0, ¿vale? Por lo tanto, puedo sustituirlo aquí. Y pondría esta expresión menos 1. ¿Lo veis? Bien. Llegados a ese punto, quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, voy a poner así, para no tener que escribirlo arriba, pero es exactamente lo mismo, e elevado a x menos 1 menos x partido x cuadrado, ¿vale? Eso es debido a que he hecho esta resta y que he elevado a x menos 1 menos x partido x y luego lo he multiplicado el denominador por x. Bueno, llegados ahí es cuando voy a emplear la regla del L'Hopital, porque ya no se me ocurren más sustituciones asintóticas y esto tampoco es relativamente sencillo a ese nivel. Deshacer un poco esta expresión y volver a buscar expresiones asintóticas de este tipo me hace dar vueltas, volver siempre a los mismos valores y tener siempre indeterminaciones. Así pues, voy a emplear la regla del L'Hopital. Fijaos, las funciones que voy a tomar son f de x igual a e elevado a x menos 1 menos x, g de x igual a x cuadrado. Y el intervalo sobre el que lo voy a aplicar, cuidado aquí, va a ser un intervalo que contenga al 0. Un intervalo abierto que contenga al 0. Pues no sé, menos epsilon, epsilon, ¿vale? Siendo epsilon un número mayor que 0. Yo compruebo fácilmente que estas dos funciones en intervalos de este tipo, en este intervalo, están bien definidas y son diferenciables o derivables, además indefinidamente, en i, con lo cual podría escribir esto, que son de clase c infinito en i, derivables indefinidamente con continuidad, y f de x' y g de x', lo voy a hacer, son, en este caso, e elevado a x menos 1, ¿lo veis? E elevado a x menos 1 menos x, y derivo esto, como es una resta, derivada de esto, e elevado a x, derivada de 1, 0, y derivada de x, 1. Y esta es 2x, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Bien, pues esta solamente se anularía justamente en 0, con lo cual se cumple lo que yo quiero, que g' de x sea diferente de 0 para todo x perteneciente al intervalo menos epsilon, epsilon, salvo el 0, ¿vale? Bien, pues ahora, para hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, o cuando tiende a 0, de esta expresión, voy a hacer en realidad el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de las derivadas, que son e elevado a x menos 1 partido 2x. ¿Vale? Y ahora esto quedaría pues
por la continuidad de la función exponencial, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, del exponencial de e elevado a x menos 1 partido 2x, ¿vale? ¿Lo veis? Y ya prácticamente está. ¿Por qué digo que prácticamente está? Fijaos, lo puedo escribir así, ¿vale? Y como e elevado a x menos 1 partido x, si hago ese límite, me va a dar 1, ¿de acuerdo? Esto quedaría, al final, e elevado a 1/2. ¿Lo veis? Exponencial de 1/2 por esto. Este límite, por la continuidad de la función exponencial, en realidad tengo que hacer el límite de aquí. El límite de aquí es el límite del producto. Esto sería 1/2 y esto sería el límite de e elevado a x menos 1 partido de x, que es 1. Entonces es 1/2 por 1, 1/2. Así que es e elevado a 1/2. Esa es la solución. ¿Qué he hecho entonces? Pues emplear una estrategia combinada. Tanto sustituciones asintóticas como la regla del L'Hopital, pero siempre pensando en qué significa la regla del L'Hopital, ¿vale? Y si se puede aplicar o no. Así que la base teórica ha de estar firmemente establecida para que podamos hacer estas cosas.